¿Es la ansiedad algo natural? ¿Es algo patológico que genera enfermedad? ¿Algo que tenemos que soportar, que nos tenemos que aguantar, que podríamos resolver o podríamos modular? Lo que sabemos hoy es que es un verdadero problema de salud pública en todo el mundo, que el costo es de miles de millones de dólares en incapacidad laboral, en alteraciones en nuestro rendimiento, en nuestras relaciones humanas, en nuestro propio desgaste energético, y podemos verlo en distintas dimensiones, en distintas perspectivas. En primer lugar, aceptar que la ansiedad existe, no como un problema, porque es normal que nos pongamos ansiosos cuando algo nos coge de sorpresa, cuando tenemos un poquito de incertidumbre respecto del futuro inmediato, cuando de pronto vamos a dar un paso y sentimos que caemos en el vacío, inmediatamente hay esa reacción de quedarse suspendido, de que se paraliza un poquito la respiración, de que experimentamos un sentimiento transitorio de inseguridad, y eso es normal, como cuando damos un paso en falso, por ejemplo. Pero si uno está dando un paso en falso durante varios minutos, o durante varias horas, o todos los días, y aun cuando duermes, literalmente se queda suspendido. Es como si el diafragma se paralizara, como si nuestra respiración se acortara, como si experimentáramos un sentimiento de vacío al interior. Pero eso no solo es un sentimiento, ese sentimiento se graba en nuestra fisiología, eso inmediatamente aumenta la producción de hormonas del estrés, aumenta la producción de cortisol, de noradrenalina. Desde el punto de vista genético están activando genes que codifican para una respuesta adaptativa anómala o de emergencia. Digamos que cuando estamos ansiosos ya no estamos en un régimen fisiológico normal sin desgaste, sino en una economía de alto desgaste, de bajo rendimiento energético. Es como si nosotros fuéramos en la primera a 80 kilómetros por hora y estamos desgastando internamente en nuestro motor. Eso significa que la ansiedad es normal, que hace parte de la evolución, que es una estrategia de supervivencia, una estrategia adaptativa, digamos anómala o temporal, pero que cuando es permanente nos somete a un gran desgaste. Cuando lo vemos desde el punto de vista de la economía, ya sabemos, la industria de los ansiolíticos es una industria que mueve capitales enormes en el mundo, pero no solo tiene un costo para nosotros, para los sistemas de salud pública, para el bolsillo de cada quien, sino que tiene un enorme costo fisiológico, porque bajo el efecto de los ansiolíticos nuestro cerebro no está funcionando en condiciones normales, porque se activan sistemas de neurotransmisión, que es lo que activa las benzodiazepinas, que mueven un neurotransmisor a nivel del cerebro, es el GABA, y que favorece un cierto estadio de conectividad neuronal que es forzado, que es artificial. Aparte de eso, estamos dañando la calidad del sueño, las distintas fases del sueño se están alterando. Y fuera de eso, pues no estamos resolviendo el problema, porque un ansiolítico te quita el síntoma de la ansiedad, pero no te quita la causa de la ansiedad. Por eso es tan importante hablar de la o de las causas de la ansiedad. Digámoslo de una manera clara, cuando estás ansioso, te estás perdiendo el presente, estás ausente de ti mismo, estás congelado en una programación o en una expectativa, tienes un miedo basal permanente, y ese miedo basal permanente que te deja suspendido implica que estás congelado en el pasado o estás congelado en el futuro. Te congelas en el futuro cuando experimentas en presente el temor de lo que va a venir. Quiere decir que te pierdes el presente porque ya estás en el futuro posible y estás catastrofizando
ese futuro. Eso puede ocurrir normalmente cuando nosotros estamos frente a una experiencia nueva, una experiencia desconocida para nosotros y es transitorio. Pero eso puede ocurrir también cuando nosotros lo que hacemos es que proyectamos los eventos negativos o las experiencias negativas del pasado al futuro, de tal manera que vivimos permanentemente en pasado. Nuestro futuro se convierte en una repetición de nuestro pasado. Y así al convertirlo en una repetición, nosotros nos quedamos literalmente congelados. No nos renovamos, no fluimos, no nos reinventamos, pero ese quedarse literalmente congelados tiene un efecto sobre la armadura neuromuscular. Inmediatamente existe una contractura, nos acorazamos, como si pretendiéramos defendernos de un evento que hemos vivido en el pasado y lo estamos recreando ya para el futuro. Así que la ansiedad puede ser, y frecuentemente es una ansiedad anticipatoria. Nos anticipamos a algo que no ha ocurrido, pero que eventualmente podría ocurrir. Y cuando nos anticipamos, como la energía sigue el pensamiento, realmente lo que nosotros estamos haciendo inconscientemente es programando, es llamando ese evento para que vuelva a ocurrir. Y así nos metemos en un círculo vicioso que nos hace hipersensibles, que nos hace defensivos frente al mundo, que nos hace rígidos, que nos hace prevenidos, que nos da un cierto tipo de paranoia, que nos convierte automáticamente en víctimas, ya no de los eventos, sino de los eventos que nosotros estamos recreando mentalmente. ¿Y cómo lo podemos resolver? Pues de una manera muy sencilla. Primero, aceptando. Porque cuando yo acepto lo que hay, ¿sí? Cuando yo acepto la dificultad, estoy en condición de transformarla. Si yo no acepto la existencia de la dificultad, lo que hago es entrar en reacción de fuga, y al entrar en reacción de fuga estoy congelando mi respiración, la estoy acelerando, estoy respirando como un perrito cansado, estoy entrando en una dinámica de supervivencia que no de adaptación normal. En segundo lugar, asumir la actitud del aprendiz. No hay catástrofes, no hay fracasos, solo lecciones. Lo más grave que me pueda pasar es que fracase, pero el fracaso es un gran maestro. Así que yo estoy condenado a repetir el fracaso cuando no acepto la lección que trae implícita. Eso significa, desde el punto de vista interno, asumir la actitud del aprendiz, y eso a la vez representa la posibilidad de que yo no tenga que controlar tanto. Es decir, cuando nosotros asumimos la dinámica del control de todo cuanto existe afuera, pues realmente perdemos la paz de la presencia, perdemos la pausa, no respiramos profundamente, y eso nos mete en la fisiología que nos lleva a no estar relajados, a estar tensos permanentemente. En tercer lugar, y esto tal vez es lo más importante, es que la ansiedad tiene un componente fisiológico, y ese componente fisiológico va a caballo de la respiración. Cuando nosotros estamos ansiosos, literalmente no respiramos, o respiramos arrítmicamente o superficialmente. Si nosotros llevamos la conciencia a la respiración, de nuevo estamos en nosotros, con nosotros, nos interiorizamos, y al llevar la conciencia y decirnos que nuestra respiración es profunda, automáticamente movemos el diafragma. Ese movimiento del diafragma es muy importante porque está literalmente conectando el plexo solar con el plexo cardíaco, y ese tipo de conexión del plexo solar con el plexo cardíaco nos está poniendo en relación con una unidad de comando interior, que es la de nuestra energía magnética, la de nuestro magnetismo, que se mueve entre lo que recibimos y lo que damos. Lo que recibimos está simbolizado en el plexo solar. Aquello que damos de nosotros está simbolizado en el corazón, que
recibe la sangre y la renueva permanentemente y la da toda hasta la última gota. Así que el equilibrio de la vida es el equilibrio entre el recibir y el dar, y ese equilibrio se da en torno del movimiento del diafragma, lo que concierne a nuestra respiración. Así que si yo me digo en un momento de ansiedad, mi respiración es profunda, automáticamente empiezo a cambiar la fisiología propia de la ansiedad y la cambio por una fisiología propia de la respuesta de relajación, ¿sí? Si yo me digo que mi respiración es pausada, que tiene pausas, yo recupero el ritmo de la respiración se hace rítmica, y cuando es rítmica y pausada a la vez la respiración es profunda y mueve el diafragma, y todo eso va a generar una respuesta de relajación que es muy importante, porque cuando eso está ocurriendo también, digamos, está relajando el corazón en el sentido de que hay coherencia en los ritmos del corazón, pero simultáneamente está ocurriendo en la respiración, en el ritmo cardíaco, pero también en el ritmo electroencefalográfico. Si yo estoy relajado, si respiro profundamente, si tengo coherencia cardíaca, automáticamente los ritmos cerebrales se van haciendo, las ondas cerebrales se van haciendo más lentas, y entro en la dinámica alfa. Esa dinámica alfa las ondas alfas están programando toda la respuesta de relajación. Y a pesar de que haya un motivo de ansiedad, a pesar de que haya algo que te sorprenda, a pesar de que estás a puertas de volver a presentar el examen en el que te fue mal, con toda la memoria que implicó para ti el que te haya ido mal, a pesar de todo esto, en este momento estás asumiendo el verdadero control, que no es reprimirte, no es inhibirte, sino es encauzar tu energía en la correcta dirección. Esa correcta dirección es la de la creación de tu futuro, y tú puedes crear tu futuro desde tu presente, porque es que si no hay presente no hay futuro, sino simplemente repetición del pasado. Todo esto quiere decir que no necesitamos ansiolíticos, que nosotros podemos tener el control de nuestros estados de ansiedad, y además que nosotros podemos aprender de nuestras dificultades, aceptando que no tenemos que ser mejores y que no tenemos que ser perfectos, que no tenemos que controlar el mundo, que lo que podemos hacer es asumir el control de nuestra propia vida, y eso es lograr la respuesta de relajación, que es el antídoto natural de la ansiedad.